Saludamos, hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Buenos ¿Todo bien, días. vos? Bien, bien. Sí, bueno, te invitamos, obviamente como siempre hacemos esta columna y está bárbaro para ir contándole a la gente lo que pasa en materia de energía principalmente. Y cuando hablamos de energía muchas veces hablamos de tarifas, tarifas de gas, de luz, que se vienen aumentos. Se viene aumento, sí, se viene aumento para junio del 2,8% en la tarifa de gas y del 1,5% en la tarifa eléctrica. Ajá. Pero esto no es todo. Esto no es todo, amigos. Esto no es todo, Sí. amigos. Sí. No, bueno, falta que se defina en el Congreso la modificación de la ley de zona fría, que se va a tratar en el Senado en las próximas semanas. Ya tiene media sanción en diputados y esto modificaría de manera profunda lo que es la tarifa de gas. Recordemos que la ley de zona fría establece subsidios para aquellas zonas frías justamente de hasta el 50%. Bueno, Sí. la ley lo que modifica es la bonificación fija que ya estaba pautada por ley. Entonces, lo que era una bonificación fija deja de serlo y para la Patagonia podría modificarse el porcentaje de subsidio que es de entre el 30 y el 50%. ¿Qué ¿Vos sabés pasará en la Patagonia? Además, la zona fría modifica sobre... La tarifa de gas tiene 4 componentes. El gas, propiamente dicho, el consumo, distribución, transporte y otros impuestos. El 47% de la tarifa es del consumo. El otro 53% son los otros 3 ítems. El subsidio, si se modifica la ley de zona fría, solo se aplicaría sobre el consumo, o sea, sobre menos de la mitad de la tarifa de gas. ¿De cuánto sería el aumento en la tarifa de gas si se aprueba la ley de zona fría? Del 29%. Y luego hay que ver cuál sería el porcentaje de subsidio que se otorga, que solo se va a otorgar a aquellas personas que ya están anotadas en el régimen de subsidios, anotadas y reinscriptas, porque habría que hacer el trámite. ¿Sabés qué te iba a decir? Tuvimos la posibilidad de hablar con la Secretaria de Energía, creo que hace 2 semanas, y cuando se aprobó en el Congreso, Sí, con Titanti, y le preguntábamos en el noti de esto, del aumento. Ella dice que como solamente el descuento, digamos, o sea, quita el subsidio, es de transporte y distribución, sería, pero literal, textual, entre 5.000 y 9.000 pesos el aumento, nada más. Claro, bueno. Por boleta, digamos, por Claro. factura, digo. Claro, lo que pasa es Sí. que está atado al consumo después. Sí, pero... Si consumís más, vas a tener un aumento mayor, porque esos 5.000 son 5.000 más el. Sí, el lo que consumo. decía, No. pues yo lo escuché, decía que el aumento se puede trasladar en el mayor de los casos a unos 9.000 pesos Claro, más o menos de aumento. de bolsillo. De por bolsillo. Eso, por eso te digo, depende, no sé, la verdad, depende de quién lo explique, sinceramente. Sí. Es la Secretaría de Energía, le tengo que creer, qué sé yo, pero... Y también depende cómo se reglamente la ley. Falta todavía en el Senado el debate, ¿no? Chicos, ustedes no sé si sabían, pero ¿quién tiene la tarifa eléctrica más cara del país? Sí. Bueno, tiene la tarifa con un promedio de 88.000 pesos por boleta. No quiere decir que todos paguen 88.000 pesos, No. sino que el promedio de las boletas de Neuquén da 88.000 pesos. Pero tiene la cuarta más alta de gas con 82.000 pesos de promedio. Las provincias que están por encima de Neuquén son las provincias donde justamente hace más frío. Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. Sí, sí, por el consumo del gas, ¿no? Claro, esto que dice Titanti, que debe tener alguna explicación. Después hay que ver cuando se reglamente la ley cuál de todos los ítems se respeta, si se aplica sobre el consumo y qué porcentaje de aumento se da. Sí, pues yo me le iba al hueso, pero cuando dice eso digo, bueno, ¿será poquito entonces? Ya el aumento va a ser del 29%. Hay algunos diputados que dicen que puede ser mucho más, de hasta del 100%, que en algunos casos va a ser del 100% porque se quita el Si subsidio. no tiene el subsidio, claro. ¿Cómo hago la cuenta? Yo que estoy en mi casa y vos me decís 29%. ¿Sobre qué? Agarro mi boleta como para saber cuánto voy a pagar. ¿Sobre el monto total que pagué el mes pasado o sobre el consumo? Sobre el ítem de consumo, la boleta tiene Ahí está. 4 ítems: transporte, distribución Sí. e impuestos. Sí. Impuestos son el 22% de la boleta. Transporte y distribución el 31%. Sí. Y después hay un ítem de consumo que dice gas. Entonces agarro hasta la boleta, el me punto fijo de cuánto ingreso. tengo de consumo, a eso le sumo el 29% Sí, y eso 30%. más o menos es lo que voy a pagar. Eso es más o menos lo que vas a pagar. Bueno, mañana te digo cuánto me da. Vamos a ver. Mañana. Bueno, pero igual se tiene que aprobar una, todavía se tiene que Sí, aprobar. sí, hay sí, que pero ver para si ir se, viendo, hay que claro, ver si se aprueba ahorrando. todo, pero sí me quedo con esto que dice ella, que Titanti decía, hablaba sobre el aumento del transporte, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que se está discutiendo hoy en el Congreso, ¿no? Sí. Y ese aumento de transporte, me había notado, no lo encontraba, acá lo encontré,
por ejemplo, hablaba de que el transporte promedio en la Patagonia obviamente es mucho más barato que el transporte en Buenos Aires, ¿no? Sí. Ya habla de 22.000 pesos al año, que eso es más o menos lo que se va a tocar, y contra 90.000 al año de lo que paga Buenos Aires. A eso hace referencia, dice ella, exclusivamente el tema del aumento, que o sea, en coincidencia con lo que dice Belén, que es la que le hizo la nota la otra día en Canal 7. O sea, no habla del aumento de la tarifa del gas. No, por lo que decís vos no, y lo que la zona Lo que fría... dijo ella, no. Sí. La zona fría viene a modificar justamente eso, porque además antes la bonificación estaba pautada por ley, era entre el 30 y el 50%. Ahora eso desaparece y es el Poder Ejecutivo Nacional o la Autoridad de Aplicación, que sería la Secretaría de Energía, imagino, quien va a disponer cuál es el porcentaje de subsidio que se aplica. Y además todavía falta que llegue el gas para el invierno, que no sabemos el precio. Va a ser el doble del año pasado, así que ahí va a haber un golpe. Lo que explicamos en este mismo espacio, no se va a aplicar en la primera tarifa, la de agosto, sino que se va a prorratear en 6 tarifas. Entonces vos por ahí hasta octubre pagás un montón porque consumiste un montón, y de octubre a marzo pagás un montón porque estás pagando el... Sí, de hecho ella decía eso, que el impacto va a ser posterior al frío. Sí. Un dato intenso, más que dijo ella: mantenimiento del 50%, se va a mantener el 50% del beneficio de las zonas frías, reduciendo a la mitad el precio, reduciendo a la mitad el precio del componente de gas para todos los usuarios residenciales de la Patagonia, de manera ilimitada y sin importar si sus ingresos superan el equivalente a 3 canastas básicas. Esto es lo que dijo Titanti. Sí, porque de hecho le pregunté, esa pregunta se la hice yo, le digo, pero ¿aún superando las 3 canastas? Sí, me dice, aún superando las 3 canastas no se va a tocar para la zona patagónica. El subsidio al consumo. Al consumo. Bueno, hay que ver qué pasa con la ley de zonas frías, que establece que solo lo van a poder recibir aquellos que estén inscriptos en el régimen de... Después hay otro punto, Martín, que ese sí me parece que ya, porque hay una resolución que se dio a conocer ahora hace un par de días, que esto que vos empezabas tu columna, que va a haber un aumento, sí, de la tarifa, que es un aumento dado a las distribuidoras de gas y de energía en todo el país. ¿Eso cuándo nos va a llegar? El mes que viene. Bien. Ya está. El aumento es ahora en junio, o sea que en la tarifa de agosto, junio, porque antes las tarifas eran bimestrales, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Ahora son mensuales. Ahora son mensuales. Sí. Y lo raro es que el gobierno no dispuso un aumento de nafta. Este mes también había que actualizar los impuestos a los biocombustibles, por lo cual iba a aumentar un poquito la nafta, un 1%, pero en una resolución decidió aplazar ese aumento para julio. El argumento cuando uno lee la resolución es sostener el crecimiento del país a través del impulso fiscal y no sé qué, que no lo aplican para el gas y la luz, ¿no? Lo aplicaron para la nafta, pero no lo aplican para el gas y la luz. Bueno, 7:58, nos quedan 2 minutitos. Decíamos esto de se vienen los aumentos, claramente se va a pagar un poco más. A esto hay que sumarle esto que se está discutiendo en el Congreso, que veremos si va con alguna reforma, no va con alguna reforma. No se sabe cuándo sigue en el Senado, quedó ahí. En las próximas semanas se va a llamar a sesión para que se discuta este tema. Lo que pasa es que no están los votos, digamos. En diputados están poroteando. Claro, en diputados pasó con holgura, en el Senado está más compleja la votación. Incluso Corrosa dijo que ella va a analizar el proyecto punto por punto y que no va a afectar los intereses de los neuquinos. Dejó en claro que si hay que votar que se eliminen las zonas que se agregaron no habría problema, pero no los puntos. Sí, que no afecte el bolsillo del neuquino, ¿no? O sea, esto que venimos diciendo, que uno prevé que en esa modificación, por lo menos lo que se fue entendiendo, era esto, ¿no? Que iba a haber una modificación importante en la tarifa de gas, que se perdía eso que se ganó hace muchos años atrás, que es esa posibilidad de que los patagónicos que consumimos más gas, no porque nos gusta tener una hornalla prendida, sino porque hace frío. Claro, el promedio, mira, recuerdo otro dato, el promedio de los patagónicos creo que son 3.200 metros cúbicos año, una cosa así, contra 1.100 que gasta un porteño, ponerle, ¿no? O sea, fíjate la diferencia de consumo de gas en función de qué, de esto que estamos diciendo, de que hace frío, no porque cocinamos más. Cuando ves el ranking de tarifas, Neuquén, que estaba primera en electricidad y cuarta en gas, con más de 80.000 pesos promedio,
el promedio de la tarifa nacional está en 50.000 pesos. O sea, Claro. estamos Recordemos que un 60% por Buenos Aires encima. tuvo subsidios que nosotros no tuvimos. Sí. En cuanto a tarifas, recordemos, vos te ibas a un country y encontrabas una tarifa de luz, tal vez, o de gas, mucho más económica que el Neuquén, pero porque tenían unos subsidios diferenciales a la provincia de Neuquén. O sea, también hubo un poco de eso, que fue esa alarma que una vez prendimos y digo, che, porque acá pagamos tanto y allá pagan poco. Y bueno, había una cuestión de subsidios que hoy no están. O sea, pero igual seguimos consumiendo más gas, o sea, por lo tanto vamos a seguir pagando más. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa en el Congreso. Temita ¿no? Sí. Temita para seguirlo de cerca. Bueno, a las 8 de la mañana, gracias Martín, gracias como gracias a siempre, ustedes, por gracias favor. por venir. A las 8 de la mañana nos vamos a la pausa, las noticias con nuestro compañero Gustavo Girbe, ya volvemos.